Bueno, pues hemos comenzado este espacio en el día de hoy con ese tema Ticaiga Paloma Blanca de García Ramos, con letras de García Ramos, bajo la dirección de Manuel, director de lo que es en sí Tigaray en esa etapa, y pues por supuesto con ese temazo de Ticaiga Paloma Blanca, para hablar acerca de nuestro pueblo y de nuestra característica forma de entrar en el mes de enero del año en curso, en este caso 2023. De antemano, feliz año nuevo para todos. Comenzamos un nuevo año con este Tanemir Canario y ya llevan unos cuantos. Oiga, saludo por aquí que tengo yo a la sazón a pues el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a todos los oyentes y a los compañeros. Y también, por supuesto, a Pepe Farray. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, compañeros. También aquí para el amigo Juan Manuel. Y también desde aquí mandarle un fuerte abrazo al amigo Felipe Méndez, que no puede estar durante un tiempo con nosotros. Ojalá que dentro de breve pueda volver de nuevo a estar aquí y que, por supuesto, se reponga muy pronto. Sí, esa es la esperanza. Ya, la verdad que esto no más que unos días. Ya pronto estará con nosotros otra vez. Bueno, y a mucha gente que nos sigue, Juanma, porque el evento, especialmente en los lunes, tenemos en la entrada de Patrimonio con Juan Manuel Reyes Cornejo, y después seguimos con la primera entrega de Tradiciones de la Semana con Pepe y con, pues en este caso también, pues Felipe, aunque como digo, pues va a estar un tiempo ausente, pero esperemos que dentro de poco venga. Pero con Juan Manuel Reyes Cornejo hablamos de patrimonio y después de pasar las Navidades comenzamos el año. Yo decía esta mañana en la editorial, Juanma, que enero es un mes muy especial aquí en el municipio de Los Realejos. Sí, bueno, no hemos acabado de recoger los adornos navideños sí. Y ya estamos abriendo la caja de cedro para sacar los trajes de mago. Sí, bueno. No, o costumbristas, vaya. Bueno, costumbristas. Sí. para afrontar la primera romería del año que se presenta precisamente, como bien tú iniciabas el programa, pues en la zona de Ticaiga, dedicada a San Antonio Abad, que el primer santo de los animales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tenemos a Ticaiga y tenemos, por supuesto, en La Matanza también una fiesta muy tradicional en la que se lleva el ganado, sobre todo de la zona del rodeo, y que tiene un sabor muy al estilo portugués dentro de nuestra tradición, y que es una fiesta referencial, era una fiesta insular en la que se concentraban casi todos los ganaderos para incluso hacer como se hacía en la feria de antes, que era la compra, la venta de animales, el intercambio, y que desgraciadamente en la actualidad, pues mira, con el tema de la carestía del grano y de los piensos y demás para los animales, pues se están viendo muchos obligados a sacrificar esos animales por culpa de esta coyuntura de guerra que estamos pasando, y porque, entre otras cosas, Ucrania era uno de los principales productores de grano. Hay que decir que se abren ya las romerías. Fíjate tú, no hemos empezado el año, pues ya abrimos la puerta de las romerías. Tanto aquí como en Weimar, como en Arona. ¿En Adeje también? No, Arona. En Adeje viene a ser luego San Sebastián, que también nos toca este mes. San Antonio Abad, en principio, está dedicado al tema de los animales. Se bendicen los animales. Ahora es curioso, porque ahora la gente lleva incluso especies extrañas que uno o iguanas o arañas, lo que haga falta, animales extraños que a veces los curas se regañan un poquito cuando tienen que bendecir. Sí. Bueno, yo decía simplemente lo de los realejos, porque los realejos digamos, especificidad, vamos a decirlo así, que tiene el municipio de Los Realejos es que celebra 3 santos que en enero se celebran de diferente manera, bueno, ¿no? Vamos a ir poquito a poco pero además de San Antonio Abad, está San Sebastián y San Vicente. Pero vamos por parte. Vamos por parte. San vamos Antonio a acabar Abad. con San Antonio, que como decíamos, pues es un poco el patrón de esos animales y a los que normalmente la gente llevaba. Antiguamente había la tradición también de ponerle unos lazos rojos a los animales para que no le hicieran mal de ojo. Y a los chiquillos. Sí, bueno, pero en el caso de los animales, cuando los sacaban, ¿sabes?, de su entorno y los llevaban para que el cura los bendijera, y eso son cuestiones o anécdotas que también se pueden observar en la actualidad. Incluso, ya te digo, la de la matanza, que un poco se posterga casi a fin de este mes de enero, no se celebra precisamente
tan cercana a la festividad como ocurre en Tigaiga, que en Tigaiga sí se hace una romería al estilo que se impuso a mediados del siglo XX, una romería de exhibición y en la que participa, y date cuenta tú la dificultad, porque acabamos de salir casi de las fiestas navideñas. Bueno, por algo dice que Los Realejos tiene tantas fiestas, ¿no? Que es el pueblo que más fiestas tiene. Y ya estamos almidonando la ropa de magos, como decías tú, para poderla poner al uso y planchándola, que es un trabajo también bastante, porque casi todas las piezas suelen ser de lino o de tejidos que son un poco arrugones. Y ya de alguna manera ya nos está abriendo el cauce de lo que va a ser todo el año en cuestión de fiestas, que prácticamente tiene todos los meses ocupados. San Antonio Abad, como decíamos, es el patrón era una eremita que estaba relacionado y se le representa en la iconografía normalmente muchas veces con un cochinito a sus pies. Está en Tigaiga. En Tigaiga tuvo un relanzamiento muy fuerte después de aquella famosa lotería que cayó allí, que un poco se potenciaron las fiestas también y se potenció el barrio como tal. En Arona también es el patrón mucha gente se piensa que es el Cristo de la Salud, pero no, es San Antonio Abad, es precisamente el patrón de Arona, y se hacía también, en muchos años se llegó a hacer un puchero, como lo que se hace aquí en la zona de la Orotava de la Florida, que también une a la gente, y es una fiesta no se celebra allá. El puchero de aquí sí. Sí, no, Orotava, yo digo el de allá. El de allá, no, el de allá un poco ha tenido distintas vicisitudes, incluso han intentado hacer una especie de romería o de ofrenda al santo, y hombre, no sé si lo seguirán, pero con la entidad que tuvo, que intentó un poco emular al de aquí de la Florida. Lo que pasa que allí lo que iban eran los extranjeros con los tuppers a buscar las viandas, porque se las saben todas. Yo no sé cómo se enteran de todo. Y bueno, el puchero, que es un plato típicamente canario y muy propio de esta época de frío, ¿verdad? Sí. En la que de alguna manera incluso mezclado luego con el gofio, y es todo un manjar hecho de verduras de la mejor calidad y de producto de kilómetro cero, como decimos ahora, y que es todo un referente. Después en Güímar también celebran esa romería dedicada al santo, que tiene una larga trayectoria ya también desde el siglo XX. Y bueno, una vez que hemos pasado por San Antonio Abad, pues nos toca tratar a San Sebastián, que es otro santo relacionado del mes de enero también, y este está relacionado con las epidemias, igual que después veremos a San Vicente, y está relacionado con las epidemias. Normalmente sus ermitas están en las afueras de las poblaciones, y responden a que fueron un lugar de enterramiento precisamente de esos fallecidos que podían de alguna manera fomentar más que se extendiera las distintas epidemias que hemos sufrido, y se encuentra en muchos sitios. Lo tenemos en Buenavista, en el exterior de Buenavista casi está la ermita, aunque ya está prácticamente integrada en el casco. Lo tenemos en Santa Cruz también, a la otra vertiente del Barranco Santo, que por cierto esa imagen se perdió en un incendio desgraciadamente, y había un cuadro y ahora creo que tienen una nueva imagen. Después también lo tenemos en Adeje, que tú lo nombrabas, y en Adeje se han confundido un poco, porque ahora se ha convertido aquello en la bendición de los caballos, porque va la gente con los caballos y los baña en la playa de la Enramada. Muy famoso eso, esa parte. Sí, pero eso es de poco para acá, no te creas tú que es una tradición. Sí, ¿no? Aquello era un lugar apartado que ahora está rodeado de instalaciones hoteleras. Había una antigua ermita dedicada a San Sebastián, que es copatrono de Adeje también, y que en la actualidad está ocupada por una reproducción de la Virgen de Guadalupe de la Gomera, que hizo el sobrino Ezequiel, José Luis, creo, y después se construyó un templo ya grande, casi parece que tiene casi 3 naves o 2 ampliaciones a los lados, que fue financiado por unos emigrantes que fueron a Venezuela y eran muy devotos de San Sebastián, y el santo precisamente es subido para la romería que se hace no ahora, sino en el mes de octubre, cuando se celebra la Virgen de la Encarnación, que también sale la imagen, copatrona, y Santa Úrsula, que es la copatrona y la titular del templo matriz de Adeje, y que ya te digo, ahora
Se suele celebrar en enero esa festividad en el entorno ahí de San Sebastián, que ahora, curiosamente, antes estaba rodeado de toscones y de una zona que fue precisamente donde se supone apareció la Virgen de la Encarnación, previo o después casi previo a la conquista, y que por cierto la Virgen también se suele llevar abajo, y que ahora lo que la caracteriza pues es que con la gran afición que existe por el tema hípico y los caballos y demás, pues va mucha gente con caballos allí, con remolques y demás, y los bañan en la playa de la Enramada, y esa es un poco la característica que significa a ese San Sebastián de Adeje. Después, por supuesto, lo tienes en La Gomera, que es el patrón precisamente de la capital, y que también tiene un arraigo entre los gomeros en cuanto a que es la capitalidad. Y por supuesto, en nuestro municipio de Los Realejos, que su ermita era todo un referente, sobre todo para la llegada de aquellos difuntos de Ico del Alto cuando eran trasladados, porque la parroquia realmente, antes de que Nuestra Señora del Buen Viaje fuera parroquia, pues era Nuestra Señora de la Concesión, y a donde tenían que venir muchas veces tanto a los cultos como a los distintos, hasta que después ya durante el siglo XX pues empezó a potenciar más el culto de la ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje, y entonces ya se le nombró su párroco y demás. Entonces esto también una imagen que tiene mucho que ver, como te decía, con el tema de las epidemias, y como protector y invocador de esas epidemias que se sucedían, siempre se acudía a San Sebastián un poco. Un mártir que murió asaltado también y que esto es un referente. Y por último, pues tendríamos un caso único, porque eso fue un sorteo de santos que hicieron, pues, también para crear un cordón sanitario para que no llegara esa peste que entró por el puerto de Garachico, y que es San Vicente, y que es un santo en Canarias realmente desconocido en los distintos ámbitos, y no tiene más que esta vocación, y que se corresponde a un valenciano que fue diácono del obispo Valero en Zaragoza, y que murió mártir, y que también es invocado. Muchas veces el tema de los mártires está muy relacionado, ¿sabes?, con el tema de relacionarlos con esos cordones sanitarios, con esa especie hay un poquito de leyenda en cuanto a cómo se eligen. Uno dice que por suerte, otro según el día y tal, o por sorteo, por la cercanía. Esto creo que fue por sorteo, y hay varios casos, no es solo San Vicente, también San Benito en La Laguna se dice que fue, porque ya me dirás tú que tiene que ver un benedictino con el tema de la agricultura y de la ganadería. Y sin embargo pues es el patrón. Muchas veces lo que solía pasar también era que y a veces hay sucesiones de distintos. En el Puerto de la Cruz, por ejemplo, los pescadores tuvieron a San Pedro, a la Virgen del Rosario, a San Telmo, a la Virgen del Carmen, y es que han ido cambiando. Yo pienso que muchas veces por situaciones adversas, a lo mejor que la gente pensaba que muchas veces invocamos a Dios como si fuera un paraguas para que nos defienda de muchas cosas, y no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos que estar aquí, interactuar, porque esta vida es como un concurso en el que hay que ir superando pruebas de alguna manera, y ese concepto no se tenía, sino se tenía un concepto y de hecho cada vez que había una desgracia pues se sacaban las imágenes en rogativa y yo creo que bajo mi modesta opinión eso está mal entendido, porque si Dios nos puso aquí totalmente libres y para que nos desarrolláramos como personas, y para que de alguna manera esta vida o este ciclo o este peregrinar nos sirviese de experiencia, no va a estar interviniendo para evitarnos, y nosotros muchas veces somos víctimas de nuestras propias decisiones y de nuestros propios errores, y eso Dios no lo va a enmendar. No pienso que debiera enmendar con las reglas que estableció, ¿verdad?, para vivir. Entonces, el concepto que se tenía en la antigüedad sí era de que los santos eran protectores, y de hecho, incluso en otras culturas, todas las deidades siempre se ha acudido a ellas, incluso a veces de forma brutal, como lo que pasaba en Sudamérica con el tema de los sacrificios humanos que le hacían al sol y demás, y que de alguna manera
a veces se llegaba a conclusiones muy rudimentarias y muy toscas y que iban en contra de la persona, y eso yo creo que no lo quiere Dios ni lo quiere ningún. Yo quiero preguntarte, Juan Manuel, el hecho de que estamos hablando de unas celebraciones que tienen después su arraigo popular en tradicionales eventos, etcétera, pero que como digamos base religiosa está garantizada la continuidad desde el punto de vista religioso, porque todo el mundo habla acerca de la romería, del festival, de esto, de lo otro, de la comida. Cada vez que hablas de una fiesta hablas de la parte más lógicamente más popular, pero la otra parte. Yo te voy a dar mi opinión personal, ¿no? Y yo pienso que en eso nos estamos equivocando un poco, porque estamos perdiendo el sentido que le da. Mira, nuestra cultura canaria, por ejemplo, y sobre todo después de la conquista europea, se basaba en dos parámetros, que era, por un lado, el tema de las cosechas, que marcaban la pauta, eran un poco las que marcaban todo el calendario, y después, por otro lado, las festividades religiosas. Y ya te digo, ya había una serie de festividades a las que acudía todo el mundo y eran un referente, y muchas veces estaban ligadas las festividades religiosas con esos procesos de recolección de los productos agrícolas o de la transhumancia ganadera, y el negar esto o descontextualizarlo. Hoy en día existe una ideología que lo que pretende de alguna manera es que el tema de la religión pase a un ámbito privado y un poco se obvie, ¿no? Y es de respetar que haya otras personas que tengan otras ideologías, pero lo que tú no puedes hacer es cambiar el sentido de las festividades. Yo no entiendo, por ejemplo, unos carnavales en verano. Los carnavales son la época previa a la Cuaresma, que tienen como sentido un poco el desfogarte antes de esos 40 días supuestamente de reflexión y de sacrificio. Si tú eso lo descontextualizas, ya dejan de ser carnavales. Es como todo, es comercial, es economía, Claro. Entonces, hoy en día existe una tónica de que incluso ya te están corrigiendo. Si no diga usted Feliz Navidad o Buen Natal, diga Felices Fiestas, o diga, ¿y por qué? ¿Y por qué también los que nos consideramos católicos y cristianos tenemos que renunciar a eso? Porque otros quieren imponer su ideología, ¿no? Yo pienso que todos podemos convivir perfectamente. Y después, el que se quiere sumar a esa fiesta, yo no entiendo tampoco la hipocresía de muchas familias que llevan a sus hijos a hacer la primera comunión por el acto, simplemente, el acto social de la primera comunión, que ya hoy en día es como una boda. Y los chicos desaparecen. Y después resulta que ni se confirman, ni la familia tiene una tradición, es decir, ni siquiera acuden a misa de forma periódica, no cumplen con los sacramentos. Entonces, eso es una hipocresía, no lo haga, o haz una fiesta de presentación en sociedad, como se hacía antiguamente en las sociedades, o haz lo que tú quieras, pero no la estés adornando de una cosa que tú no eres, ¿entiendes? Pero incluso llegamos hasta el punto que después, incluso dentro de un ratito con Pepe, lo continuaremos, y contigo si te quedas con nosotros, el hecho de hablar acerca de cómo incluso yo recuerdo en las fiestas de mayo la opinión de una mujer que es miembro del Partido Animalista, diciendo de que cuántos cochinitos, cuántos baifitos, cuántos conejitos van a ser sacrificados para que la gente disfrute de esa romería y es decir, estamos hablando de situaciones que tú dices, a ver, la vida ha cambiado, pero hay una serie de connotaciones que no se comen solamente conejos, baifos y eso solamente en el mes de mayo. Los realeos se consumen todo el año y de una manera incluso industrial, vamos a decirlo así. Pero lo cierto es que cada vez alguien incluso dijo, no, pues deberían quitarle el cochinito a San Antonio. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Es decir, que las cosas cambian de una manera tremenda, ¿no? Mira, la historia hay que verla en su contexto. Y el ejemplo lo tenemos en nuestra religión, por ejemplo, ¿no? Que la Iglesia Católica llegó en una época a convivir con el tema de la esclavitud, que es una cuestión que no se entiende. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano va evolucionando y se va abriendo a nuevas expectativas y va avanzando también en su desarrollo. Entonces, tú no puedes ahora medir con los parámetros que se medían en la Edad Media lo que está ocurriendo hoy, ni hoy puedes tampoco a la inversa.
Entonces hay que ser consciente del entorno y de cómo va evolucionando la sociedad. Y en eso también, mira, ahora mismo con el tema este del fallecimiento de Benedicto XVI, se ha creado también una especie de controversia dentro de la Iglesia, sí, entre los que son conservadores y los que son modernistas. Tengo que interrumpirte, sí, perdona, es que me acaban de traer el programa de las fiestas de San Antonio Abad de Tigaiga. Le estoy diciendo que espere un momentito, Rubén. Sí. Pues estupendo. Pues entonces yo creo que sin el todo, sin una participación de todos, sí, y en una sociedad que es plural, que tiene que haber después un respeto entre las distintas partes, es decir, y a mí me tienen que respetar mi forma de pensar y no hay por qué agredirlo. Igual que el tema que está ocurriendo también de borrar la historia no se puede borrar, la historia es como es, sí, y todos los errores que ha habido históricamente hay que observarlos para no volverlos a repetir, porque encima nos dicen que somos el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces, yo creo que nos estamos equivocando en ese sentido, sí, y en otros muchos sentidos también que le estamos dando a la vida. Mira, este fin de semana, este domingo, acaban de haber 3 fallecimientos de violencia de género. Algo estamos haciendo. Fueron 4 al final con la de Tenerife. ¿Sabes que aquí mataron en el sur, en ADG? Pues mira, sí, y mataron, esta mañana salía la noticia a primera hora. Pues fíjate tú, eso algo nos está... Y a un chiquillo que casi lo mata, no lo mató, pero lo dejó medio... Algo nos está fallando. Sí, yo decía esta mañana algo nos está fallando. Y no es precisamente irse a los extremos, ni al conservadurismo bruto y terrible, ni al extremismo tampoco supuestamente progresista. Ustedes vieron lo que yo coloqué en la tertulia de turismo. Sí. Es comenzar el año de una manera, borrón cuenta nueva desde ese punto de vista, porque se están enconando demasiadas las cuestiones y que cada uno que pueda ser libre de hacerlo, pero obviamente nuestro digamos propósito, sobre todo cultural. Y lo cual no quiere decir que cada uno sea libre de decir sus opiniones y todo, pero lógicamente los foros políticos se dejan para los que quieran confrontar y hablar, pero hay muchas más cosas de las que hablar en nuestra tertulia. Y no se puede excluir ni marginar, y hay que contar con el todo, y hay que respetar cierto. Las ideas de los demás también, y no radicalizarnos. En un mundo que está tan mal repartido, y en el que estamos viviendo las situaciones tan grotescas que estamos viviendo en pleno siglo XXI, no nos podemos permitir el lujo de ser excluyentes con nadie. Bueno, pues seguiremos hablando con Juan Manuel Reyes Cornejo. La semana que viene ya estaremos un día antes de lo que es la celebración de San pues precisamente Antonio Abad, y hablaremos un poquito más sobre la iconografía, me imagino alguna cuestión que está por medio. Yo le pido permiso desde aquí a Esteban Domínguez con las grabaciones que tengo, porque Esteban Domínguez nos ha dejado un legado muy bueno en cuanto a las grabaciones, para hablar acerca de esa fiesta que durante la década de los 40, especialmente del siglo XX, tenía su predicamento en cuanto a los animales se refiere. Claro, de eso hablaremos la semana que viene, si te parece, y con lo que tú estimes oportuno, ¿de acuerdo? Hacemos un alto, que Pepe ha estado muy calladito ahí aguantando. Ahora a ver si se queda con nosotros el compañero de la comisión de fiestas de lo conozco muy bien. Que lo conoce. Y muy bien. El marido de Lurdita. El marido de Lurdita de la barriada de Nuestra Señora de los Remedios. De los Remedios. Elemento de barriada. Y enseguida lo saludamos. Un abrazo, Ahora luego con un temita musical, oiga, el que antes pusimos, oiga, el de Tigaiga Paloma Blanca.